Un saludo grato a todos los bendecidos, escogidos y amados de Dios. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra y la amistad y el aprecio en el Señor. Nuestro deseo en esta noche darles un preludio acerca de lo que es la segunda gracia. Tocamos en el video anterior, hablamos un poco acerca de lo que era la primera gracia. El apóstol Pablo habla de dos gracias, una primera gracia y una segunda gracia, en 2 de Corintios capítulo 1, verso 15. Y él dijo que a los corintios no les pudo compartir la segunda gracia. Entonces surge la pregunta, ¿a quién le compartió la segunda gracia? ¿Dónde está escrita? ¿Cómo es esa segunda gracia? Pues bien, vamos a dar un preludio esta noche acerca de lo que es la segunda gracia. No vamos a explicar las cosas, sino un preludio para que los cristianos sepan que verdaderamente cuando Dios nos ha llamado y nos ha traído a este pacto de gracia, es para que le conozcamos a Él y para que lo entendamos. Y en ese conocer y ese entender vamos a profundizar en los designios de Dios. Y la segunda gracia tiene que ver con eso. Así que acerca de esto yo quiero comentarles esta noche para que cuando ustedes estén escuchando a alguien sepa de qué gracia está hablando, si de la primera o de la segunda gracia. Generalmente lo que más hoy se conoce, lo que más se predica es la primera gracia. Y recuerden que la primera gracia dentro del lenguaje paulino es para niños. Él la considera leche espiritual y la segunda gracia es la que llama vianda. Así que si el creyente no madura, si el creyente como los corintios todavía es mundano o tiene una mentalidad natural y a la vez religiosa, pues sigue siendo niño. Si hay muchos cristianos que están escuchando la gracia, pero son totalmente niños, que con facilidad van y se sientan en cualquier iglesia del sistema religioso evangélico y después vienen a escuchar gracia y creen que están entendiendo la gracia o viviendo la gracia. Y eso no es más que un engaño de su propia mente natural, porque el que entiende la perfecta gracia de Dios jamás nunca vuelve a sentarse en una iglesia del sistema religioso. Y yo le voy a decir por qué esta noche. Solo el que no le entiende lo hace. Entonces, cuando una persona escucha la gracia de Dios, la primera gracia, y no asimila la palabra, no la vive, no la disfruta, no se posesiona de ella, vive una vida tan natural y tan religiosa que está en el peligro de caer de esa gracia y volver a quedar en el mismo sistema religioso, lo que sucedió a los galatianos. Pablo les dijo, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un cristiano, escuchando la gracia y sabe que está salvo para siempre, que ahí está el engaño de la carne, entonces ya se propone vivir como vivía en el mundo, religioso o pagano o mundano. Y cuando sucede eso, viene un momento en que se cauteriza la conciencia y esta persona después ya no tiene toque de Dios a través de la gracia, porque Dios cierra el entendimiento por causa de que la persona está jugando, no está valorando, no está honrando el pacto de gracia. Y recuerda, el pacto hay que honrarlo. Si no se honra el pacto, el peligro es perder o caer de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo dijo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Entonces, hoy vamos a observar un poco acerca de la segunda gracia, que en otras palabras tiene que ver exactamente con el misterio que estuvo oculto y que le fue revelado al apóstol Pablo. Vamos a tocar un terreno un poco delicado y por supuesto es un terreno de fe. Es el misterio oculto. No todas las mentes están capacitadas para entenderlo. Quizá si haya esta noche alguien que teniendo una mente tan totalmente natural o de pronto muy religiosa, se hace la pregunta, ¿de qué está hablando esta persona? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Y es sencillamente porque le es sorprendente escuchar porque vamos a hablar de un lenguaje que digo el apóstol Pablo, es una sabiduría celestial que no le ha sido dada a los pastores de este mundo. Entonces, tratar de entender la gracia segunda con mente natural o lenguaje natural es imposible. Por eso, pero yo recibo que esta noche hay mucha gente que conoce la primera gracia, la ha asimilado, la ha vivido, la está viviendo, se ha posesionado de ella y puede entender esta noche lo que quiero decirles. Así que el primer paso para oír la segunda gracia es entender y saber quién puede compartir la segunda gracia. Si mira bien, Pablo fue a Corinto y les dijo, no pude compartirles. Quiere decir que el que comparte la segunda gracia es el apóstol. No fueron miembros, no fue Timoteo, no fue Lucas, fue Pablo, a quien le fue revelada. Por eso es muy difícil e imposible que un ministro, un pastor o evangelista pueda compartir la segunda gracia si no está bajo cobertura apostólica de un apóstol a quien le haya sido revelada la segunda gracia, para que se la haya compartido a él y él pueda compartírsela a otros. Es el orden bíblico. Entonces, si un ministro, si un líder, si un pastor o un cristiano cualquiera desconoce el ministerio apostólico, de seguro nunca podemos vivir la segunda gracia, porque esta gracia viene a través del ministerio apostólico. Pablo dijo, es para los que tienen los sentidos ejercitados, no para los que tienen teología. Mismo apóstol Pablo dijo estas palabras a los Hebreos, capítulo 5, verso 11 en adelante. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Si el mismo apóstol dijo, es difícil de explicarlo, no porque a él le fuera difícil, sino difícil poder discernir qué clase de personas tenemos delante, con qué mentalidad tienen para podérselas compartir. Porque si no, podemos decir algo que pasa por encima y la gente no la va a entender. Es difícil. ¿Y por qué es difícil que la gente pueda entender la segunda gracia? Porque muchos se han hecho tardos para oír. Oyen y siguen siendo los mismos. No asimilan. Entonces esos nunca podrán entender la gracia de Dios, la segunda gracia. Ahora, por eso es que Pablo dice que solamente los maduros, los que pueden digerir, son los que pueden entender. Es decir, los que ya han asimilado la primera gracia, que han experimentado la primera gracia. Por eso es que muchos siguen patinando en la primera gracia. Se llaman, saben que son ángeles, pero no viven como ángeles, viven como hombres.
hablan como hombres, tienen pleitos, tienen disensiones, mienten, engañan. Entonces, no han digerido la primera gracia. Saben, pero no viven lo que saben, y eso es lo que se llama ser niño. Cuando la persona se posesiona de una de las doctrinas de la primera gracia, una de ellas, ser ángel. Eso es de niños. La doctrina de saber que soy un ángel es de niños, es leche espiritual. Pero si esa primera doctrina el creyente no la asimila, no se posesiona de ella, que cuando está en cualquier lugar dice soy un ángel, porque cuando se posesiona de eso, no está en lugares prohibidos, no está en lugares que deshonran a Dios, no está hablando palabras que deshonran a Dios, no está haciendo chistes que deshonran a Dios, no se está comportando como hombre. El que entiende eso se comporta como ángel. Y hasta que no pasemos esa parte de comportarnos como ángeles, asumiendo esa responsabilidad, esa vivencia, no estaremos listos para vivir, entender la segunda gracia. Y eso tiene que ver con la salvación, la justificación, la redención, la perfección, ser ángel y otras cosas más que son de la primera gracia. Entonces, lo primero que dice es que la segunda gracia es para los que tienen discernimiento en haber conocido lo que es la ley de la ciencia del bien y del mal. No entre lo bueno y lo malo, porque la gente sabe qué es lo bueno y lo malo. Simplemente un carnal lo sabe. Pero discernir la ley de la cual Dios habla, una ley que tiene vida y que fue prohibida por Dios tocarla. Y Adán la tocó. Hasta no discernir cómo es que esa ley funciona. Porque por causa de no saber que esa ley funciona, es que muchos ven demonios, ven al diablo. Y no saben discernir esas manifestaciones que hay en el mundo de las tinieblas, porque no saben discernir, no conocen la ley del bien y el mal. Entonces, eso es parte de la segunda gracia. ¿Cómo opera esa ley? Es el misterio de aclarar lo que es el cronos del hombre, o sea, el día del hombre, su tiempo, su existencia, su edad, su era del hombre. Pero poder discernir entre lo que es el cronos del hombre y el kairos de Dios, que es la existencia de Dios, espacio de Dios, dimensión de Dios, porque en Dios no hay tiempo. El hombre tiene tiempo, pero Dios no. Ciertamente la Escritura dice, cuando vino el tiempo, pero el tiempo del hombre, el tiempo profético, no el tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo. Entender eso, es que muchos cristianos dicen, será en el tiempo de Dios. No, pues Dios no tiene tiempo. Entonces hay que discernir eso y el creyente tiene que ser enseñado en eso para que conozca la segunda gracia. Por eso es que estoy diciéndole que esto es tan profundo que el profeta Isaías dijo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, y la gracia son los pensamientos de Dios. Como son más diferentes los caminos de Dios que los caminos del hombre, así son los caminos de la gracia de Dios. Hablando de Pablo, dice que fue llevado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, 2 Corintios 12. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, es algo que está en el espíritu y se entiende por el espíritu y se comunica por el espíritu. No son palabras escogidas de cualquier manera. No son palabras razonables por el diccionario, por la enciclopedia o los comentarios bíblicos o los grandes predicadores. No, son palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Es decir, no hay lenguaje para decir aquello que es la plenitud de entender la segunda gracia. Te doy una idea. Juan, hablando del trono de Dios, dijo, yo vi el trono de Dios y debajo de él como un mar de vidrio.
¿Ve que no pudo explicarlo? Él no tenía palabras. Pablo dijo, vi cosas que no les he dado al hombre, expresar. Y recuerde que él dijo, el evangelio que yo recibí no es según hombre. Es decir, la gracia no se puede explicar con lenguaje natural humano, sino lenguaje divino y celestial. Y es comunicado a gente que ha superado la primera gracia y se ha puesto en la dimensión de Dios. Por eso es que está escrito en Efesios 3:10 que esta gracia segunda es para comunicársela a principados, potestades y autoridades. No dice que al hombre. Estos son preludios nada más que yo le estoy dando para que la gente entienda qué tan gloriosa es esta gracia. Es que muchas veces escuchan 3 meses de gracia y dicen, yo ya me sé la gracia, yo ya me la conozco toda. Entonces, la gracia es el misterio que revela que en Dios hay un eterno presente, ni tiene pasado, ni tiene futuro, es un eterno presente. O sea, para Dios no hay pasado, no hay futuro, es presente todo el tiempo. Todo está ahí en su presencia. Que Él es el designio de todas las cosas. O sea, Él predestinó las cosas para un fin, pero Él conoce el resultado de las mismas. Se utiliza la palabra proginosco, conoce el resultado. Ahora, es entender cómo Dios está en todas partes y no está en ninguna. Como dice Hechos 17. Es el misterio de saber cómo hallarle de esa manera. Yendo un poco más allá, el profeta Isaías da un vislumbre y dice que Cristo es el varón de su consejo. Es decir, Cristo es el consejo de Dios resumido, puesto en un varón llamado Cristo. Todo el consejo de Dios está puesto en él. Como dice la Escritura, todo fue reunido en Cristo. No es que esté revelando el consejo, sino que el consejo es Cristo mismo. La gracia, la segunda gracia, está hablando y explicando qué es la mente de Cristo. Porque ha habido una falsa enseñanza de los que hablan de la primera gracia y dice, todos tenemos la mente de Cristo. Cuando venimos, se nos despierta la mente de Cristo porque la tenemos. Yo digo, si la gente, si eso fuera real, tener la mente de Cristo, se sabría todo el conocimiento de Dios y cuando actuara, actuaría por la mente de Cristo. Eso es falso. Cuando Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, estaba haciendo diferencia entre él y los corintios, que por no tener la mente de Cristo, eran religiosos, pero a la vez eran paganos y eran mundanos. Pero él tenía la mente de Cristo. El hecho que Pablo dijera, nosotros tenemos, porque él ya la había explicado a los que estaban con él, que eran unos pocos. Eso no quiere decir que incluyó a toda la iglesia, todos tenemos la mente de Cristo. No. Pero eso es lo que hay que explicar en la segunda gracia, tener la mente Cristo. Si vamos un poco más allá, dice, en quien están escondidos todos los misterios. Si se tiene la mente Cristo, se conocen los 10 misterios de gracia. Si no se tiene la mente Cristo, no se tienen los 10 misterios. Se tiene a Cristo, pero no la relación que habla mente Cristo, o sea, el consejo de Dios. Y son 10 misterios. Por eso es que Pablo dijo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Misterios. Cuando usted encuentra predicadores por lo general, y yo entiendo que hay que hacerlo, porque la iglesia es niña,
Hay que compartirles que está salvo para siempre, que no se puede perder, que su ciudadanía es el cielo, que fuiste libre del diablo y de los demonios, que está sano, que está bendecido, que libre de la maldición de la ley. Todo eso es niñez, leche, que hay que darle a los niños. Eso es verdad. Pero compartir los misterios es otra cosa. Porque hay que pasar la primera gracia, asimilarla, vivirla, posesionarse de ella, para luego tener oído para entender la segunda gracia que pueda ser compartida. La gracia en su segundo plano, lo que Pablo llamó segunda gracia, es para que nosotros sepamos realmente quiénes somos. Y déjeme decirle de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? La gente dice, bueno, de Dios, pero de ahí no pasa, porque tiene que ser el misterio revelado para que la gente sepa. Si usted le pregunta a un médico, a un biólogo, que es la parte humana, ¿de qué estamos hechos? Y dice, estamos hechos de fósforo, agua, y le empieza a nombrar 97 elementos. Pero si usted le pregunta a alguien, en espíritu, ¿de qué estamos hechos? Y dice, no lo sé. ¿Por qué? Porque no sabe los misterios, no los conoce. A eso es que yo me refiero. Ahora, ¿quién es el que comparte esta gracia? ¿Quién es el que la puede compartir, la segunda gracia? Pues alguien a quien le ha sido revelado. ¿Y a quién le fue revelado? ¿A la iglesia o al apóstol? Al apóstol Pablo. Y él no pudo explicársela a la iglesia. Esta es la piedra de tropiezo que encuentra la mayoría de los creyentes religiosos. No pueden aceptar la autoridad divina. Porque gran cantidad de pastores con los que yo he tratado desconocen, niegan total y absolutamente el apostolado. Quiere decir que se están negando totalmente la segunda gracia. Es como si dijeran, no nos importa la segunda gracia. Con la primera es suficiente. Porque negar al que les puede dar la gracia segunda, ¿qué pueden hacer? Si desconoce, por ejemplo, los corintios dijeran, Pablo, no nos interesa su ministerio ni su segunda gracia. Con lo que tenemos estamos bien, porque podemos ser mundanos, religiosos y paganos a la vez. ¿Ve? Si desconocían a Pablo, desconocían la segunda gracia. Y ese gran pecado todavía persiste en el día de hoy. Para llenar ese vacío, muchos pastores dicen, bueno, yo me voy a autodenominar apóstol. Y se hace un gir de 4 o 5 y le echan aceite encima, o estudia. O de pronto un día dice, yo tuve una visión y Dios dice que yo soy apóstol. Tuve un sueño y me vi como apóstol. Bueno, sacan muchas cosas. Pero yo no critico nada de eso. Solamente le pregunto, ¿tiene en la mente Cristo? ¿Conoce los 10 misterios? ¿Puede pararse y explicármelos con claridad, detallada por la palabra? Ahí se quedan. Y cuando se cuelgan es porque están negando. Es sencillamente porque están mintiendo. Por eso es que Pablo llamó a los discípulos en 2 de Corintios, el capítulo 11 al final, le dice, son falsos apóstoles. Porque estaban tratando de meter sus ideales como que eran la segunda gracia. Y él los paró. Entonces aquí es donde muchos se queman. Entonces comienzan a inventar y a interpretar. Como el apóstol tiene que saber un poco más, entonces inventan cualquier doctrina, tergiversan y tuercen la palabra, la diluyen, la adulteran, para querer aparentar que saben algo y está fuera de la palabra. Eso ha sido lo que hemos visto todo este tiempo. Entonces, la primera gracia tiene que ver exclusivamente con toda la esencia del por qué Dios creó un cuerpo humano para él meterse. Todo lo que tiene que ver con ese cuerpo es lo que explica la primera gracia. El por qué, qué sucedió con ese cuerpo y para qué ese cuerpo. ¿Por qué Dios tuvo que meterse en un cuerpo? Esa es primera gracia.
La segunda gracia es por qué Dios usa un cuerpo angelical. Es ya Cristo resucitado en un cuerpo angelical. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo angelical es lo que tiene que ver con la segunda gracia. O sea, el cuerpo glorificado. Bueno, aquí es donde yo le estoy diciendo que estamos hablando de la sabiduría predestinada. Para esta sabiduría predestinada, lo primero que hay que hacer es empezar a bajar todos los cuadros de teología, de cursos y de todo eso de la pared, tirarlo a la basura y empezar a tener un contacto y una relación con Dios para decir, verdaderamente una cosa sé y es que nada sé. Y cuando empieza por ahí, Dios comienza a enseñar. Algunos, estas palabras son admirables, pero a otros les asusta. Y hay quienes las rechazan. ¿Quién es entonces un apóstol? Bueno, uno que conoce todos los misterios porque Dios se los ha revelado. No porque los ha estudiado, porque esto no se llega por estudio. Ni porque salió soñando. Ni porque vino un profeta o una profeta y le dijo tal cosa. No. Esto es algo que Dios escoja a alguien y se lo explique. Así de sencillo. Entonces, dije al principio que el apóstol conoce el origen de la ley del bien y del mal. Y cómo operó esa ley en el cielo, cómo operó esa ley en el huerto del Edén, cómo fue que Dios estableció esa ley y dio a conocer cómo fue que se le dio uso a esa ley para que pudiera existir un gen o un embrión en el vientre de Eva. ¿Cómo fue? Y usted encuentra los 1000 disparates que se están hablando. Que había una serpiente que tenía cuerpo de hombre, que antes de Adán y Eva estaba Isis, y había una generación, y usted escucha 1000 disparates, que no se pueden evaluar de otra manera, porque no tienen respaldo bíblico, porque simplemente lo dicen por decirlo. Son ideas. Pero la revelación de Dios es la segunda gracia que aclara todo eso. ¿Cómo fue que operaron los ángeles caídos? ¿Cuál fue el consejo que hubo de los ángeles caídos que Dios echó del cielo aquí en la tierra? ¿Y cómo fue que los ángeles corrompieron a la humanidad? ¿Cómo fue que esos ángeles pudieron poner embriones en los vientres de las mujeres? ¿Y cómo fue que hicieron todas las cosas? Porque como dijo Pablo, esto es difícil de explicar. Si usted observa, la Biblia relata, o sea, las palabras proféticas relatan cómo los ángeles caídos corrompieron el mundo por el cual vino el diluvio. Y fueron los ángeles caídos los que enseñaron la orfebrería, la ganadería, la música, la minería, el conocer las plantas medicinales, la brujería, la hechicería, hicieron 1000 cosas. Pero eso se sabe de alguien que le haya sido dado, que Dios le haya explicado cómo fue esa cosa. Pero eso es lo que está en la segunda gracia. No hay que ir a los sumerios, porque los sumerios tratan de explicar eso a su manera. En las escrituras cuneiformes están las aberraciones más terribles que hay. Porque nadie sabe, los cristianos no saben, pocos, quiénes eran los sumerios. Es en internet que usted encuentra que eran los Anunnakis y tal cosa, pero si usted mira la escritura, sabe quiénes eran los sumerios y quiénes eran los dioses de los sumerios y por qué se llamaron dioses y por qué están esas escrituras cuneiformes. Pero todo eso está envuelto en la segunda gracia. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que ver la segunda gracia? Tiene que ver con el entendimiento claro de conocer esos 10 misterios que encierran la segunda gracia y que le fueron revelados a Pablo en el paraíso. Ahora, estos misterios no están en un seminario, no están escritos en un libro, no están en los pastores, están en los apóstoles.
Y cuando el apóstol se lo comunica a alguien, lo convierte en profeta. Por eso dice apóstoles y profetas, porque el profeta es uno que oye y comunica. El profeta no es uno que sale por ahí diciendo cosas. Y ustedes miran al profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, esa es la mejor clase de seminario, saber qué es un profeta. Es uno que oye y transmite, sin quitarle, ni ponerle, ni explicar. Simplemente oye y transmite. Ese es un profeta. Bueno, de eso tendría que seguir hablando mucho, pero estoy dándoles un preludio de lo que es la gracia de Dios. Ahora, no pueden ser conocidos esos misterios, sino por alguien que los haya recibido y luego los enseñe para que los cristianos lo disfruten en ese conocimiento. Otra de las cosas de la segunda gracia es esta. Tiene que ver con el misterio del por qué el apóstol Pablo pudo decir, él mismo lo dijo, es una locura lo que yo voy a decir. Mientras que todo el mundo dice, nuestro padre Abraham, y mientras estemos en el mundo estamos en pecado, y la gente se tiene que arrepentir, Pablo se aparece diciendo una locura. La iglesia amada de Jesucristo, su padre no es Adán, y segunda cosa, vino perfecta al mundo y ha seguido perfecta y sigue siendo perfecta. Tanto que es así, él dice, la presento como una virgen pura que no tuvo relación con el pecado. ¿Cómo se puede explicar eso? Tiene que ser alguien a quien Dios se lo revele. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una locura. Bueno, para algunos la gracia es una locura. Tiene que ver, la segunda gracia tiene que ver, bueno, con la primera revelación que le fue dada al apóstol Pablo. Porque muchos de los que explican gracia hoy no conocen la primera revelación que le fue dada al apóstol Pablo y por lo tanto son paganos. Con gracia, pero paganos. ¿Por qué digo paganos? Porque los sumerios, bajo los dioses ángeles caídos, establecieron una trinidad diabólica que fue transmitida en esencia doctrinal a los egipcios, a los babilónicos, a los romanos, griegos, y esto le fue transmitido a los evangélicos, y los evangélicos todavía tienen una trinidad. Entonces, mientras se enseña Trinidad, se está enseñando paganismo. Porque algo que trabajó Moisés con el pueblo de Israel, le dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a través del profeta Isaías dijo, ved que no hay dioses conmigo, soy yo solo, no hay nadie conmigo. Pero el paganismo enseña tres. Entonces hay muchos enseñando gracia bajo paganismo. ¿Qué clase de gracia es esa? Pues la gracia primaria, leche. Entonces, eso lo tenemos que ver en el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Por qué Dios revela eso a Pablo? Porque Dios no quiere que su iglesia amada esté edificada sobre paganismo, sino sobre una revelación. La revelación de un Dios único y soberano. Hay un estribillo por ahí entre la gente religiosa que dice, usted, ¿eso es doctrina sana? ¿Qué entiende usted por doctrina sana? Pues que haya una trinidad, que quiere decir que doctrina sana es que haya paganismo. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que muchos cristianos todavía escuchan al Papa y dicen, ay, qué tan lindo que habla. Qué bonito que habla el Papa. Y es un pagano, hijo del diablo. Porque Apocalipsis lo señala de esa manera. Pero para muchos, qué bonito que habla. La segunda gracia también tiene que ver, permítame decirlo, en un lenguaje más o menos no bíblico, pero para que lo entiendan. Tiene que ver con el misterio o el mecanismo. Uso esa palabra, está fuera de la Biblia, pero como para que me la entiendan. Si lo puedo llamar así. Como el mecanismo que Dios dio a la iglesia para que la amada llegue a la perfección. Dice, pasó, pero no está perfecta.
Bueno, eso es lo que quiero que entiendan. Dios dio un mecanismo para llevar la amada a perfección. Y no se perfecciona por sí misma ni en la rodilla, ni en el bautismo, ni en la consagración. Es un mecanismo que Dios dio. Y si esa amada no está bajo esa autoridad, bajo ese gobierno, bajo ese mecanismo, por decirlo así, nunca llegará a la perfección. Efesios capítulo 4 es muy claro en decir eso. Entonces, la segunda gracia tiene que ver con reconocer, entender y ver lo que es la autoridad divina delegada de Dios. Porque es que muchos dicen, cuando salen a la calle con un vehículo, dicen, yo le obedezco al director de tránsito, pero nunca le obedezco a ningún policía, ni a ningún guarda. ¿Qué cree usted de eso? Es lo que muchos pastores dicen, yo no me someto a ninguna autoridad, yo solamente me someto a Cristo. Es exactamente lo que está diciendo. Es persona rebelde que ignora la autoridad divina porque la desconoce por completo. Y si hay una anomalía en el cristianismo es el desconocimiento de la autoridad divina. Por eso es que no saben lo que es cobertura divina. Y fue establecida por Dios en su consejo soberano antes de la fundación del mundo para una iglesia que está compuesta por potestades y autoridades, no una iglesia que está compuesta por... La iglesia que está compuesta por hombres nunca conocerá la segunda gracia, pero la iglesia que está compuesta por principados, autoridades y potestades entenderá la segunda gracia. Por eso es que Pablo le dijo a los corintios, caminan como hombres, no pueden oír la segunda gracia. La segunda gracia tiene que ver con la revelación de la dispensación de gracia, de lo que es Dios para el tiempo del hombre. De aclarar a todos cuál fue el misterio de la dispensación de las cosas escondidas de Dios por tiempo y edades. Es decir, que al creyente llegue a comprender lo que es la altura, la profundidad, la dimensión y la anchura de lo que es el amor de Dios. Qué pocos han explicado eso. Entonces, dispensación, para ir un poco más allá, que no es lo que quiere decir el diccionario Larousse, sino lo que dice la Escritura, que es oikonomía, que quiere decir gobierno de Dios, de sus asuntos. Es mayordomía en la administración de la revelación de los misterios. Tiene que ver en cómo es que el Hijo de Dios ha nacido salvo, santo y perfecto, sin relación con el pecado. ¿Cómo es? La segunda gracia puede explicar eso. Es llegar a conocer cómo Dios gobernó los asuntos antes de revelar el consejo y cómo Dios está gobernando todas las cosas después de revelar el consejo. Lo que dice Jeremías 9:24 y Romanos 11:33. Así que esta gracia es solo dada a conocer y es revelada única y exclusivamente por los apóstoles, a quien Dios les haya revelado el consejo eterno. De esta gracia casi nadie predica, casi nadie habla y nadie ha escrito. ¿Y sabe qué es lo que le impide a los creyentes llegar a conocer esta gracia? Su niñez. Todavía hay gente que dice, cristianos, años, yo me voy de esa iglesia porque estuve en el hospital como 15 días y nadie me visitó ni me llamó. Eso es niñez. Tu relación no es con el hombre carnal, tu relación es con Dios. Tenemos que dejar de ser como hombres y caminar como ángeles de Dios, tener los sentidos espirituales ejercitados para poderse identificar,
asumiendo la identidad y la posición de ángeles en el mundo. ¿Cómo acceder a querer conocer los misterios de la segunda gracia, siendo que todavía estamos patinando en la primera gracia? Es exactamente lo que pasó en el huerto del Edén. Adán peca, se sale de la cobertura, se sale del pacto, quebranta el pacto, lo transgrede, abandona la palabra, porque estaba participando de la ley de la ciencia del bien y del mal. Y inmediatamente lo que Dios hizo fue poner 2 querubines delante del árbol de la vida, para que Adán no fuera a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Qué se explica todo eso? Porque Adán había caído en pecado, muerto en su muerte, y si participaba de la fruta simbólica, ¿verdad?, del árbol de la vida, quiere decir que como pecador perdido y separado de Dios, podía tener acceso al árbol de la vida, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando un cristiano no vive la vida de Dios, primera gracia, y piensa comer de los frutos de la segunda gracia, está indicando que no me importa cómo yo viva, puedo tener acceso a la dimensión de Dios. Y ahí es donde encuentra un parangón. Porque aunque lo escuche, no lo va a entender. Porque Dios tiene un plan. Y la segunda gracia es algo comunicado al espíritu de la santidad y por la santidad de Dios. Por eso, si hay algo que la gracia de Dios tiene en alto, es la santidad. Porque gracia es la misma presencia de Dios revelada. Entonces es santidad perfecta. Por eso es que dice, calle delante de él toda la tierra, porque Dios está en su santo templo. Cuando no entendemos todavía eso, a veces hablamos mal. Hay cristianos que dicen, anoche estuve peleando con el Señor. Imagínense. Son disparates que se dicen, de los cuales Dios nos pasa por alto porque somos niños. ¿Dónde está Dios que no me contesta? Disparates de niños. No entiendo por qué Dios no me contesta, por qué no me habla, por qué Dios es... Disparates de niños. ¿Cuándo vamos a superar eso? Cuando se supere eso y cuando usted se refiera a Dios con temor y con reverencia, ese día usted está en el camino de conocer los designios de Dios y el pensamiento de Dios. Pero ese es el llamado que estamos haciendo a que la gente comience a reconocer al Dios soberano, único y eterno, y tema ante su presencia y tema ante su palabra. Mis amados, que esto sea un incentivo para disfrutar la primera gracia, comenzar a vivirla, asimilarla, a vivirla, que automáticamente la recompensa es pasar a la dimensión de conocer la segunda gracia, que son los designios de Dios. Los declaro bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima.